la salvación es para todos y para todos. And it's something that we have to understand, that salvation is for everyone. Albert Einstein decía que es más difícil, They would say that it's more difficult romper un prejuicio, to break a prejudice, una idea, an idea que el núcleo de un átomo. of a nucleus, of an atom, okay. Un átomo. Pero la fe lo puede todo. But the faith can do it all. La fe rompe con ideas Faith breaks ideas y con fronteras. and frontiers. La fe abre las fronteras también. The faith opens doors. Deshace las separaciones que los humanos hemos hecho entre nosotros. It breaks the field between us, one another, that we have done to each other. Y sí, Jesús tiene razón. And yes, Jesus has all power. Y como estábamos cantando hace un momento, And like we were singing a couple minutes ago, la fe puede mover montañas. and your faith can move mountains. Y en la lectura de este domingo, And in this lecture today, una mujer se acerca a Jesús a woman approaches Jesus a pedirle la curación de su hija. to ask, can you please cure my daughter? La hija que estaba enferma. Her daughter that was sick. Y esta petición que hace esta mujer And this petition that this woman does to Jesus, provoca el romper fronteras. it provokes that we break that barrier between us. Provoca el romper divisiones sociales. It breaks the division social-wise De between aquella people, época. of those people in that time. En ese momento, In that moment, los judíos the Jewish, no podían hablar con personas no judías. they couldn't speak to people that weren't Jewish. Y mucho menos una mujer And you couldn't speak to a woman. podía hablar con un hombre en público. Or a woman couldn't speak with a man in public. Pero para esta mujer, But for this woman, que era cananea no judía, that she was not Jewish, era más importante la curación de su hija. it was more important to her to try to make her daughter cure Que las divisiones sociales. than the division between people. Entonces ella se atreve So this woman dares to a dar ese paso take the step que rompe con las fronteras that it breaks with the frontiers, y las separaciones que habían en aquel tiempo. and it breaks the frontiers and separation that was happening in that time. Y es que la fe es para moverse. And you know, faith moves mountains. Cuando nosotros tenemos fe, nos movemos. And when we have faith, we move. No nos movemos por una idea religiosa. We don't move just because of a religious idea. Nos movemos porque creemos en Dios. We move because we believe in God. Porque creemos que Él puede hacer lo imposible posible. Because we can always expect from Him that it is impossible could be possible. Y eso fue lo que movió a aquella mujer. And that is what moved that woman to speak to Yo Jesus. me imagino que aquella mujer había escuchado de lo que Jesús había hecho. en I'm otras personas. imagining that, you know, she heard all the good things that Jesus was doing with people. Y me imagino que había quizás un conflicto muy fuerte dentro de su corazón. And I imagine that probably there was a conflict going very deeply in her heart. Pero dijo esta mujer, But this woman said, voy a ir donde Jesús. I am going to go to Jesus. Y voy a intentar. And I am going to try. Y voy a buscarle I am going to look for him para que ella pueda sanar a mí. so he can cure my daughter. ¿No es cierto que cuando tenemos problemas muy grandes en nuestra vida, Isn't it true that when we have problems going on in our lives, en nuestra familia in our families, o en cualquier situación, or in any situation, nosotros buscamos a Dios? we look for God, we look for Jesus. Pero mientras no, But meanwhile, when we don't look for them, no lo buscamos. we don't look for them. Eso me hace recordar mucho
a nuestros países en Latinoamérica. It comes to a thought from our countries in Hispanic cultures. Por ejemplo, mi país, El Salvador. Like, for example, in my country, El Salvador. Allá hace falta todo. Over there, we're missing everything. Falta la seguridad económica. We're missing the security economically. Falta la seguridad social. We're missing social security. Falta todo. We're missing everything. Y entonces la gente lo único que tiene And then what the people only have es a Dios. is God. Y es por eso que las iglesias están llenas And that's why churches over there are full en toda Latinoamérica. in all Latin America. Porque lo único que puede ayudar a nuestra gente en Latinoamérica es Dios. And the only thing that can help our Latin people, our Latin communities in all South America is God. Pero cuando venimos aquí a este país, But when we come to United States, dejamos de tener esa fe en ese Dios. we kind of leave back the faith that we have in our God. Porque el Dios se vuelve el dólar. Because God becomes a dollar to be able to make money. Ya no hay más necesidad. There's no more needs. We're making money in the United States. De Dios. So we don't look for our God. Y entonces nuestra gente empieza a perder la fe. And then our people start losing their faith. Y entonces empieza a ver lo que es contrario a la fe. And then they start seeing what is the opposite of faith. Si yo estoy bien, If no I'm me fine, importa cómo estés tú. I don't care how you are, but I'm fine. La pregunta es entonces, The question is then, ¿cómo nosotros hoy, lo que estamos aquí, the question is, us that are here today, podemos ver el ejemplo de esta mujer we can see the example of this woman in the Bible. y movernos en fe como esta mujer también se movió? And can we move with faith like this woman moved to approach Jesus? Y miren algo muy importante que quiero que podamos meditar en esta tarde. And I want you to be able to meditate a little bit on this, what I'm going to say this afternoon. La mujer es llevada por la fe, The woman is taken by faith, pero también es llevada por el amor a su hija. but she is also taken also because she loves her daughter. Entonces, Then, también cuando perdemos la fe, when we lose our faith, perdemos el amor. we lose love. Pero cuando tenemos la fe, But when we are all full of faith, también estamos llenos de amor. we are full of love. El amor a los otros, The love for others, el compromiso por los demás, the approaching others, por los que están más desfavorecidos. for those that don't have nothing. Y esto nos empuja a arriesgarlo todo, And this makes us risk it all a pensar en nuevos caminos, into looking for new ways. como aquella mujer también lo pensó. Just like that woman thought it. Aquella mujer dijo, no tengo otro más camino que I ir a don't Jesús. have another way, she said. I don't have another way but to go to Jesus. Y pongámonos en los zapatos de aquella mujer. Let's put ourselves in the shoes of that woman. Usted y yo tenemos hijos e hijas. You and I have children. Nosotros somos hijos e hijas de padres y madres también. We are sons of our mothers and fathers also. ¿Y qué haríamos nosotros si nuestro hijo o nuestra hija estuviera enferma, a punto de morir? And what would you do, or what would I do, if in a situation where our children are about to die? Y supiéramos que Jesús está caminando por ahí. And we know that Jesus is walking right around the corner. No importa qué situación tengamos que atravesar. It doesn't matter what situation you have to go through. Yo estoy seguro que usted y yo, I know that you and I, o nuestros padres, or our parents, por el amor que nos tienen, because of the love that they have for por el us, amor que le tenemos a nosotros, because of the love we have for our children, correríamos a Jesús. we will run to Jesus. ¿No es cierto? Isn't it true? Con mucha frecuencia, With a lot of frequency, el Evangelio, the evangelism, Jesús aparece que mucha gente lo está escuchando, it sounds like Jesus, a lot of people listen to him. pero la insistencia de esta mujer But the
the constant forcing this woman to go, hace de que Jesús escuche a esta mujer. it makes Jesus listen to this woman. Y con esta actitud Jesús nos enseña algo a nosotros. And with this attitude, Jesus shows something to us. También que en la vida hay que dejarse enseñar. That also in life you have to learn to be taught. Que siempre podemos aprender algo de los otros. We can always learn something from somebody else. Así como Jesús, el maestro, Just like Jesus, the teacher, aprende de aquella mujer learned from that woman que era extranjera. that she was a stranger. Y Jesús cambia de opinión And Jesus changed his opinion para escucharla. to be able to listen to her. Y eso significa And that means humildad, humility. deseo de querer escuchar al otro. Humbleness to be able to listen to others. Y Jesús pone atención a la necesidad de esta mujer. And Jesus puts his attention towards this woman that is telling her pain. En aquel momento Jesús representa los oídos de Dios. And that moment, Jesus represents the ears of God. Y Él está atento a las necesidades de aquella mujer. And he is paying attention to the needs of that woman. Y la buena noticia, And the good news is, para los que estamos hoy aquí, for those that are here today, es que Jesús está atento a nuestras necesidades también. that Jesus and God is paying attention to our needs also. Lo único que tenemos que hacer es tener fe, All we have to do is have faith. arriesgarnos We have to risk it. y venir a Él. We have to come to Him. ¿Y saben cómo yo veo ese riesgo hoy? And you know how I see that risk today? Todo lo contrario a lo que yo veo allá en Latinoamérica, en mi país y en todos los países. The total opposite of what I see in all the Latin America. Que a pesar que lo podamos tener todo, That besides that we can have it all here, nosotros nos podamos arriesgar a venir a adorar a Dios a este that we lugar. can risk coming for 1 hour to adore our God. Y cuando lo digo todo, And when I say everything, es porque no teníamos nada allá. because we didn't have nothing over there. Pero cuando venimos aquí, But when we come here to the United States, seguimos poniendo a Dios en primer lugar we keep on putting God in the first spot, y le adoramos. and we adore Him. Y venimos a decirle, Señor, And we come to say, "You, God, Jesus, gracias por lo que me has dado. thank you for what you have given me. Gracias porque has dado lo que yo deseaba en mi país. Thank you for helping me achieve what I have today, what I always wanted in my own country. Y te doy gracias este día And I give you thanks, Lord, today, porque has sido fiel conmigo. because you have been faithful to me." Y esa escucha And He listens. también Dios está presente And God is present para todos y para todos. for everyone. Dios no excluye a nadie God doesn't exclude anyone de su reino. from His kingdom. Aunque nosotros lo excluimos a Él de nuestras vidas, Even though we exclude Him from our lives, Él siempre está con nosotros He is always with us. y no nos excluye, And He doesn't exclude sino que us. siempre está atento a nuestras And He's necesidades. always paying attention to our needs. Para Dios no hay extranjeros, For God, there's no strangers. para Dios no hay géneros, For God, there's no generations. para Dios no hay culturas, For God, there's no cultures. para Dios nadie es más importante que otro, For God, no one is more important than another person. para Dios no hay diferencia de colores, For God, there's no difference in color. para Dios todos somos iguales, For God, we are all the same. para Dios todas y todos somos iguales. For God, every single one, man and woman, are equal. ¿Por qué? Why? Porque todos estamos bajo la mirada de Dios. Because He is up there looking upon us. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Then what do we have to do? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo? What do we have to continue to do? Buscar a Dios, We have to look for Him. adorarle como lo estamos Let's haciendo esta adore tarde Him today like we're doing today. y decirle, Señor, And let's tell Him, God, gracias, thank you. porque tú has sido bueno conmigo Because you have been good with us. y porque no me has abandonado. Because you have not abandoned me.
porque me has ayudado hasta este día, because you have helped me today. porque has escuchado el clamor de mi corazón. You have heard the petitions in my heart. Señor, te doy gracias, God, Lord, I give you thanks, porque tu fidelidad ha sido hasta el día de hoy. because you have always been faithful, always been by my side, Una realidad en mi vida. always in the reality of my life. Oremos. Let's pray. Señor, te damos gracias